¿Por qué muchos hombres y mujeres heterosexuales rechazan la homosexualidad? ¿Por qué nos da rechazo, nos da repulsión a algunos hombres ver a dos hombres besándose o a alguna mujer ver a dos mujeres teniendo un acto de intimidad, un acto sexual? ¿Quién decide eso? ¿Quién decide ese rechazo? Para comprender esto, para entender si es una cuestión biológica, natural, el rechazo, ¿qué es lo natural, verdad? ¿El rechazo o el acto de la homosexualidad de los hombres? Es una cuestión cultural, de costumbre, que hace que unas personas rechacen a los homosexuales cuando tienen actos de intimidad frente a otros que no lo son. Es un acto inducido, educado, es producto del patriarcado, del machismo, como se habla. Lo primero que tenemos que entender es quién determina lo que sentimos. Y acá está el punto, acá está la clave. Nosotros, los individuos, no decidimos lo que sentimos. Nosotros no podemos crear sentimientos. Los sentimientos se crean, son un acto natural. Los sentimientos son siempre naturales. Ahora, claro, podemos sí crear estimulantes, detonadores artificiales de los sentimientos. Por ejemplo, si tú tomas de un árbol una manzana madura, vas a tener un sentimiento de agrado, porque de esa manera tu naturaleza te dice que es correcto que comas esa manzana, que te va a hacer bien y que no te va a hacer ningún daño. Pero si tomas una manzana verde, inmadura, vas a tener un sentimiento negativo. De esa manera la naturaleza te dice que no comas esa manzana, te va a dar diarrea, etcétera. El sentimiento no lo podemos gobernar, pero sí podemos gobernar el estímulo. Entonces te vas al supermercado y te compras un dulce sabor manzana madura y tu organismo va a estar feliz, pero lo engañaste, no es una manzana madura. Pero de esa manera, con un estímulo artificial, creaste el sentimiento. El sentimiento siempre es una expresión de la naturaleza. Punto número uno. ¿Por qué entonces, cuando vemos un acto de homosexualidad para algunos heterosexuales, nos puede dar rechazo, nos puede dar asco, nos puede dar indignación? Porque el sentimiento es el producto de la naturaleza. ¿Y por qué la naturaleza, entonces, expresándose a través de ese individuo que siente rechazo, por qué la naturaleza rechaza al homosexual? Y acá es el segundo punto, acá te voy a explicar el segundo punto fundamental que tenemos que entender. Que tenemos que entender todos, heterosexuales, homosexuales, para entender nuestra naturaleza. La naturaleza nos impulsa a la conservación de la vida. A la naturaleza le interesa que nos mantengamos con vida, mantener viva a la especie, a todas las especies vivas. Por principio fundamental, todo lo que existe debe existir, y todo lo que existe se aferra a la vida. La manera fundamental de mantener con vida a la especie humana es a través de la reproducción. La reproducción es el mecanismo que utiliza la vida, quien diseñó la naturaleza de este planeta, utiliza la reproducción como la manera de mantener vivas a las especies. Y fíjate que es más importante mantener viva a la especie que al individuo, porque una especie puede continuar existiendo, aún perdiendo un gran porcentaje de sus individuos, pero si los individuos por ocuparse de su interés individual dejan de reproducirse, entonces aniquilarían a la especie. La especie se extinguiría con la muerte de esos individuos. Por ende, está configurado en nosotros un sentimiento de rechazo a esa individualidad, porque iría en contra del plan de quien nos creó. Nosotros, ocupándonos de nuestro beneficio personal, estaríamos condenando a la extinción a la especie. Bueno, este es el segundo punto fundamental. Rechazamos a la homosexualidad, los no homosexuales, como una expresión natural, como una expresión de un propósito de la voluntad que está grabada, configurada en nuestra naturaleza por quien nos creó, porque eso atenta contra la especie. La homosexualidad atenta contra la especie en el punto que pone fin a la reproducción, corta la continuidad de la especie. Entonces, estos son los dos puntos claves que tenemos que entender con este tema de la homosexualidad, que tienen que entender los heterosexuales y los homosexuales. Tenemos que comprender que no somos solamente animales, que no somos solamente un cuerpo físico, materia, y que las
características de la materia, en cuanto a la reproducción, por ejemplo, no es todo lo que debe gobernarnos. En eso tenemos que ser comprensivos. Tenemos una capacidad mental, creativa y de diseño que nos permite elaborar una personalidad que nos sirva para el fin de la vida, de la trascendencia o para el fin que sea. Pero siempre el fin de la existencia está primero. La homosexualidad, como te digo, atenta contra la reproducción, atenta contra la naturaleza de lo vivo, atenta contra el plan de Dios en el sentido que si todos nos hiciéramos homosexuales y si estuviéramos hombres con hombres y mujeres con mujeres, se acabaría la concepción de vida. De ese modo, como te digo, vamos en contra de la lógica de la creación. Por eso entonces se experimenta rechazo y hay rechazo a la homosexualidad desde los heterosexuales, porque es una expresión natural. Y como no podemos liberarnos de esa impostura natural y sentimos lo que sentimos, bueno, por eso los homosexuales sienten la necesidad imperiosa de apagar ese conflicto que les enciende a ellos mismos el hecho de ser homosexuales. Porque a pesar de que se trate de imponer una idea de que es una elección agradable después de un análisis y alguien decide ser homosexual, sabemos que todo eso es falso. Sabemos que hay un profundo conflicto, que debe haber un desligamiento del individuo con su naturaleza, un conflicto con su propia naturaleza. Por eso en el homosexual se da el acto homofóbico real, porque es quien rechaza este impulso vital que impone la naturaleza humana, la naturaleza animal, y que hace que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer con un fin de mantener viva la especie y de reproducir. De nuevo, el acto homosexual o el hecho de ser homosexual significa un rechazo profundo del individuo hacia el impulso reproductivo original de su propia naturaleza. Por eso es un acto homofóbico que se da en el mismo homosexual. Quien rechaza al homosexual no comete homofobia, comete un acto de instinticidio. Es decir, es la expresión del instinto, es la expresión de la naturaleza que va a rechazar todo lo que atenta contra la vida. Así como rechazamos aquello que amenaza nuestra vida, alguien que nos puede hacer daño, una bestia, un peligro, que amenaza la vida del individuo, con mayor intensidad vamos a rechazar lo que amenaza la vida de la especie porque así estamos configurados. Esta es la explicación correcta, permítame decirlo, de la cuestión homosexual y del rechazo de la homosexualidad y de por qué la homosexualidad es algo que desde la lógica natural, que es la lógica fundamental de la vida, está mal. Es un conflicto. La homosexualidad es el producto de un conflicto entre el individuo y su naturaleza. Es un acto de homofobia que tiene el individuo con su propia naturaleza y es un acto de contradicción del homosexual con el principio fundamental de la vida, que es la reproducción. ¿Por qué está fomentada la homosexualidad en el mundo hoy? Y porque hay grupos de poder que ven en la población humana un problema, porque hay una élite que ve que somos muchos, que los recursos son escasos, que estamos contaminando el planeta a un paso agigantado, etcétera, etcétera. Entonces aquí viene otro punto fundamental, donde podemos decir, entre comillas, el lado bueno de la homosexualidad. Y tal vez el lado natural de la homosexualidad. Y aquí vamos. ¿Por qué nos reproducimos tanto? ¿Y por qué hemos logrado la sobrepoblación que logramos? Lo planteo de otra manera. ¿La manera en que nos estamos reproduciendo es correcta? ¿Es natural? ¿Se ajusta a los criterios de la naturaleza humana? No. Entonces el problema no es la homosexualidad. Tal vez la homosexualidad es la respuesta natural de la naturaleza a una situación de desequilibrio previa y que está tal vez en el modo en que nos estamos reproduciendo. ¿Por qué? Porque en el mundo animal, donde la naturaleza de la vida, el orden natural se expresa de manera honesta, clara, auténtica, no se reproduce cualquiera. Se reproducen solamente los ejemplares plenos, completos, que han superado todos los retos de la existencia, es decir, los ganadores. Los machos deben competir entre ellos para ganar
el derecho a montar a las hembras rechazan a los machos si acaso no han ganado el derecho a reproducirse, y de esa manera se garantiza que la información que se transfiere a las siguientes generaciones es información completa, alguien que ha completado o que ha aprobado los exámenes de la vida. Pero el ser humano ha roto este ligamento con la naturaleza. Antes de hablar de homosexualidad tenemos que hablar de cómo nos desligamos en tantos órdenes de la vida del imperio natural y de la lógica natural. En la alimentación nos desligamos de la lógica natural, no comemos para nutrirnos, comemos para sentir placer en la boca y le damos en la madre a nuestro organismo. Pero la reproducción es el punto, porque la homosexualidad es tal vez la respuesta natural a un desorden en la reproducción. Y la homosexualidad tal vez viene como una expresión natural para poner límite a un desborde poblacional demográfico debido a una reproducción irresponsable o fuera del orden natural. Porque el hombre, cuanto más ignorante, cuanto más primitivo y cuanto más inútil, más se reproduce. Porque el sexo y el orgasmo, que es uno de los placeres más intensos y más buscados en la vida, lo consigue hasta el hombre más estúpido que puede haber en el planeta. El hombre más torpe, más necio, más idiota, más ignorante, bueno, malo, alto, bajo, lindo, feo, puede acceder y accede al orgasmo. Y claro, el problema es que la consecuencia no buscada de un orgasmo es la concepción de vida. Entonces, estamos rompiendo un fundamento esencial, que es que lo que dice la naturaleza, que es que solamente los plenos, los ganadores, los que han sorteado y superado los retos de la existencia y se han ganado el derecho, pueden reproducirse y transferir esa información de éxito. Pues no, el hombre ha roto eso y lo ha subvertido. Cuanto más pobre, cuanto más inútil, más hijos tienes. Y esto es una de las razones por las cuales la pobreza aumenta en el mundo. Le echamos la culpa a los sistemas políticos, pero en rigor de verdad, la pobreza aumenta en el mundo, y suena horrible lo que voy a decir de acuerdo a la cultura que se nos ha inculcado, pero es científicamente correcto y objetivamente cierto. La pobreza aumenta fundamentalmente porque los pobres se reproducen en una tasa mayor que la clase media y mucho mayor que la clase rica. Lo cual es incoherente. O sea, es totalmente incoherente. Entonces, considerando ahora este escenario, entonces analizamos la homosexualidad y decimos, oye, espérate. La homosexualidad puede ser la expresión de la misma naturaleza, dado que la naturaleza, en todas las especies animales, tiene la capacidad de adaptarse. Es decir, la naturaleza, el campo mórfico y la inteligencia colectiva de cada especie se nutre de la información de la experiencia de cada individuo y toma decisiones adaptativas a los cambios. Entonces puede ser que la homosexualidad, la creciente homosexualidad, sea la manera en que la naturaleza se autorrestringe, pone límites a una forma de reproducción que no aprueba, que la misma naturaleza no aprueba porque no está conforme a sus criterios. Como ves, no es un tema para tratar a la ligera, para salir a las calles a romper todo y decir las tonterías que se dicen. Requiere un análisis profundo. Y un análisis profundo no es este que acabo de hacer. Esto es apenas un resumen, una reseña, un planteo del tema. Un análisis profundo requiere un poquito más de excavación en el tema, en las raíces, y requiere comprensión de la naturaleza humana y comprensión del orden natural de las cosas, porque no somos una especie tan diferente a otras especies. Tenemos cualidades singulares, claro, tenemos un potencial divino, una capacidad creativa, pero nuestro fundamento existencial es animal. Es un cuerpo animal, es un sistema biológico casi idéntico al de tantos otros homínidos, mamíferos, etc. Este es el punto, para que entendamos un poquito más, para que entendamos que todo lo que puede estar, los factores que pueden estar en movimiento con respecto al tema de la homosexualidad, no todo es una conspiración
de una élite que quiere destruirnos y eliminarnos. Mira, francamente, viendo la manera en que nos reproducimos, hasta puede ser un acto divino esto de instalar la homosexualidad o de fomentarla, para poner el límite desde la misma naturaleza biológica o desde la misma naturaleza biológica, no, para poner un límite a un mal comportamiento desde la misma naturaleza en que se crea ese mal comportamiento, que es una cuestión cultural. Así como la cultura rompió las cadenas con el régimen instintivo animal y nos reproducimos así como queremos, porque supuestamente todos tenemos derecho a tener hijos, y ahí estamos, ¿no? Trayendo hijos, condenándolos a la pobreza, a la ignorancia. Entonces, desde la misma naturaleza que rompemos las cadenas con la naturaleza, tenemos que compensar ese error. Y la cuestión homosexual es una cuestión mental, es una cuestión subjetiva, es una cuestión de identificación, de personalidad. No es física, no es biológica. Es contraria a eso, pero tan contraria como la manera en que nos estamos reproduciendo. Muy bien, te dejo aquí esta reflexión. Si acaso te gusta pensar, si acaso te interesa la verdad. Ahora, si sos de los que, tal cual en la cancha de fútbol, gritan con ese fanatismo, defendiendo sus colores como un acto de fe, bueno, no creo que hayas llegado ni siquiera a esta instancia de este video. Yo voy a seguir disfrutando este maravilloso lugar. Y voy a seguir disfrutando el gusto sabroso que tiene el saber. Te lo comparto. Que estés muy bien.